Recordemos que en este grupo ya nosotros nos desanclamos de las religiones y los libros religiosos nada más son parte de nuestra investigación. Ya no creemos en los libros tal como anteriormente. Si tú eras judío, creías que la Torá es la verdad, ¿cierto? Y desde allí decías, esta es la verdad absoluta. Los otros simplemente son libros de herejes, paganos. Y si eras cristiano, desde allí tú decías que es la verdad. Ya, y por lo tanto, investigando en un libro que anteriormente lo leía mucho, Los secretos del Zohar. Seguro que muchos de ustedes han leído este libro. Ya lo estaba analizando después de buen tiempo y encuentro que compatibiliza con mis investigaciones actuales. Bueno, eso fue como el ascenso. Recuerden que dentro de la Kabbalah también hay niveles, los niveles de entendimiento del alma, ¿ya? Entonces, según el entendimiento que iba en la escalera, en esa escalera que ibas ascendiendo, podríamos denominarle como la escalera de Jacob, desde la visión religiosa, que vas ascendiendo desde la Kabbalah, desde Malhut, por Seirampin, ascendiendo la escalera de Jacob para llegar a ese nivel, a la tríada superior, ¿ya? A la tríada superior, que es el área de la Kabbalah. ¿Por qué comparto desde esta perspectiva? Porque hoy he investigado mucho de esto, entonces quiero compartir esta visión desde los secretos del Zohar, donde tú en el ascenso vas subiendo por los 70 niveles del alma, los 70 niveles que estamos hablando de Seirampin, 70 niveles, y llegas a la tríada superior. Eso también alude en donde ustedes se dan cuenta que hubo 70 lenguas que surgieron, 70 lenguas, 70 tipos de interpretación, 70 religiones en el momento de Babilonia. Y Babel significa confusión. El número 7 por eso se relaciona al número de Dios. Quiere decir que hasta allí quiere que llegues el Dios de la tercera dimensión, hasta el número 7, al número 70. ¿Ya? Hasta allí. Ya para arriba entiendes que tú eres un ser supremo, que tú puedes crear tu realidad. El tope es que tú no puedas ascender por la escalera de Jacob. Y Jacob esotéricamente vendría a ser el talón. ¿Ya? El talón viene a ser Nefesh o Malhut, el nivel más bajo, que cuando cada alma en este mundo 3D encarna en un cuerpo físico esa alma, entonces por lo tanto empieza a ser un bebé que nace recién, que fecunda la madre y empieza a evolucionar ese bebé en el vientre materno, después nace, está en Nefesh. Es un niño que necesita todo la protección, el cuidado, la enseñanza, ¿cierto? Entonces toda alma nace en Nefesh. Hay algunos que despiertan más rápido, hay algunos que, por ejemplo, se volvieron genios tan rápido porque despertaron. ¿Ya? Hay saludos, por ejemplo, para Jesús Moreno, que se van uniendo. Gracias por su tiempo. Yo también me estoy dando mi tiempo para compartir con ustedes, ¿ya? Un tema. Acá, por ejemplo, yo tengo el libro de Los secretos del Zohar. Es conocido de uno de los esotéricos que también comparte Kabbalah, pero yo le encuentro que llega a un nivel cuarta dimensión nada más este maestro, cuarta dimensión. Ya Goslan, maestro Goslan, que en su tiempo me sirvió como una escalera para mi ascenso. Y yo estudié mucho este libro, Los secretos del Zohar, y todos los libros relacionados del Gan Eden, que tiene libros de la puerta del Gan Eden, del 1 hasta el 5.º tomo de los 5 libros de Moshe, que son los 5 libros también de los secretos. Y aquí yo los tengo en físico, los investigué. Y acá concuerdo que él indica que son, la serpiente creó el cuerpo físico, lo dice acá en el secreto del Zohar. ¿Ya? Si tú vas, por ejemplo, a la página 68 del secreto del Zohar, que ese libro también está de forma gratuita en la red, ¿ya? Está de forma gratuita ese libro. Sí, saludos para Yoshira, ¿ya? Saludos para Yoshira, para todos los que van ingresando allí. Este libro lo encuentras, quizá algunos todavía que no han investigado desde este libro, lo encuentran en la red de forma gratuita. Yo ya lo imprimí, ya lo tengo en forma escrita,
Pero hay libros que ya tienen su costo, que es del 1 al 5, La puerta del Gan Edén, de este maestro, que es bueno para investigar, porque vas a encontrar fragmentos o piezas del rompecabezas para llegar a una verdad más elevada. Él no te le va a decir la verdad más avanzada, te va a llegar nada más hasta la cuarta dimensión, ¿ya? Va a llegar de ahí ya tu propio esfuerzo, tu propia búsqueda, tu propio despertar de tu tercer ojo, el que te va a llevar a ese nivel quinta dimensión más avanzado. Por eso les comparto desde esta perspectiva, porque me sirvió como escalera para llegar a ese entendimiento mayor yo. Por ejemplo, nos vamos a este libro en la página 68. Así que atentos para los que quieren seguir investigando. Ya leyeron este libro, la página 68 de Los Secretos del Zohar, ¿ya? Quiere decir que nada más son fragmentos específicos del Zohar, secretos. Ahora, vamos a ver por qué lo dicen secretos del Zohar. Porque está sacando estudios de los libros sumerios. Recuerda que este maestro es esotérico judío, ¿ya? Y nunca va a sacar a relucir y va a decir, no, yo saqué esta enseñanza de los libros sumerios, de los libros de los atlantes, de los lemurianos. No lo va a decir, porque quiere hacer marketing a su religión, ¿ya? Lo quiere hacer marketing a su religión y por eso, pero nosotros como no somos religiosos, apuntamos a tomarnos fragmentos de diversos libros. Ya, el secreto del Zohar, por ejemplo, te vas a la página 68, que dice que el cuerpo humano fue construido por la serpiente. ¿Y quién es esa serpiente? Acá dice que es un humanoide, es el Satán, Samael. ¿Y quién es el Satán, Samael? Si nos vamos a los libros sumerios, Satán era Enki, ¿cierto? Y a Enki, que es el mismo Samael, le conocen como enemigo para el mundo judío. ¿Para quién? Recuerdan que el Dios del mundo judío y del mundo cristiano y también del mundo islam, podemos verlo, era Enlil, el Dios de los ejércitos. Por eso, si tú concatenas la idea de este sabio que llega a su sabiduría hasta la cuarta dimensión, dualidad todavía, dualidad, su sabiduría es dualidad que te imparte, no te da un nivel avanzado de la sabiduría de la luz primigenia, es decir, del mundo neutral, del libre albedrío, no llega todavía porque te da, por ejemplo, él tiene libros, te recomienda libros de rezos, ¿ya? Y te lleva también que tú, si quieres convertirte al judaísmo, tienes que hacer la Brit Milá y todo ello, estarías entrando en la cárcel, ¿ya? ¿Ya? Estarías entrando en la cárcel de la 3D nuevamente, descendiendo. Por ello, él se instala en la cuarta dimensión, pero desde la perspectiva esotérica judía, ¿ya? Hay que entender. Entonces, si nos damos cuenta, ¿quién es el Dios de la Torá? ¿Quién es el líder? Anu, el del planeta Nibiru, Anu. ¿Ya? Él es el jefe que envió a dos de sus hijos, a Enlil y a Enki. Enlil era el jefe de los ejércitos que gobernaba, lideraba acá en la tierra. Enki es el que construyó a la humanidad después de que hubo una guerra en los Atlantes y Lemurianos, que es conocido como Sodoma y Gomorra. Recuerda que Sodoma y Gomorra es los Atlantes y los Lemurianos. Hay que tomar en cuenta eso. Esas dos civilizaciones son Sodoma y Gomorra, sino que en la Biblia lo dicen otro nombre ya, para que no le relacionen a los Atlantes y Lemurianos. Por eso le denominan Sodoma y Gomorra. Y ustedes saben que fue una batalla termonuclear con los seres humanos que ya vivían acá. Seres humanos muy avanzados que vivían cientos de años, miles de años vivían esos seres. Los lemurianos y atlantes tenían tecnología avanzada de punta. Ellos tenían tecnología de punta, los lemurianos y atlantes. Pero vino Enlil como enviado por su padre Anu, como el Dios de la Torá o Dios de la Biblia, como quieras verlo tú, porque estamos hablando de la religión judío-cristiana, que es la misma, sino que se mimetiza y crea sus diferentes filosofías, diferentes tipos de encarcelamiento a la mente para someterte, ¿ya? Entonces desciende Enlil con Enki, y Enki, como estaba también gobernado por su padre, él creó, después de esa destrucción, cuando hubo una batalla termonuclear en Sodoma y Gomorra, que es, nuevamente les reitero, lemurianos y atlantes. Hubo una gran guerra allí. Yo compartí un post también de eso, para que haya pieza del rompecabezas para seguir nuestra investigación.
individual. Es importante entender, acá no es que yo te voy a enseñar como el que te quiere dogmatizar, ya como hay maestros que te dicen, no, así es Señor, tú tienes que seguir esta línea. No, tú eres individual, tú buscas tu mejor manera de... Así es, saludo para Yoshira, exactamente, la Biblia se maquilla la verdadera historia, correctamente, ahí está Yoshira. Saludo para Yoshira, entonces, para User también. Correcto, allí estamos entendiendo ya la versión que se maquilla, se camufla para que, según conveniencia de ese imperio que resurge, ¿no? Para dominar a ciertos grupos. Entonces, nos damos cuenta que Enki creó a la raza humana. Y acá en el secreto del Zohar de Goslan dice que la serpiente es ese humanoide, es el Satán, Samael. Y acá lo dice que no se debe pronunciar, es decir, cuando esotéricamente tú pronuncias un nombre, atraes a esa entidad. Entonces, ellos no creen que atraigas al Satán. ¿Y quién es el Satán? Es la serpiente, que se opuso a Enlil, al dios de la Torá, porque el dios de la Torá, ¿qué quería? Mantener sumiso a la creación. Y más encima, si nos vamos a otros libros, por ejemplo, de Henry Kaine, un libro de los reptilianos Anunnakis, que yo también lo tengo en físico ese libro, les compartí post allí, menciona que Enlil con Anu, por ordenanza de su padre Anu, creó las filosofías de diversas religiones, creó una religión y ellos crearon la... Imagínate desde bebé, después de haberlo matado ya a los lemurianos y atlantes, y algunos de los lemurianos y atlantes huyeron. Algunos dicen que se fue a la Tierra Hueca, otros se partieron hacia la Atlántida, etc. No todos murieron, algunos murieron, gran parte, y esa fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Después de esa destrucción, como eran expertos en genética, Enki crea una nueva raza, ya desconectado de una sabiduría tan elevada como los atlantes y lemurianos, para que sean más sumisos. Pero como ya comentamos anteriormente que como estaba en evolución también en su experiencia genética, Enki tuvo ciertas falencias y la nueva raza todavía tenía la capacidad de la telepatía, que son conocidos como la raza elfos. Si ustedes investigan la raza elfos, ellos son el linaje de Lilith, ¿ya? El linaje de Lilith son los elfos. Por eso hay que investigar los libros sumerios, libros atlantes, lemurianos, a pleiadianos. Ahí le veo a Bernabé Vizquez, me dice, ¿de dónde sacan tanto? Solo leyendo y también con la capacidad de nuestro discernir ya. Recuerda que somos humanos, seres luz, y que toda la información lo tenemos nosotros, sino que nos olvidamos a descender de conciencia. Cuando te reencarnas en este mundo 3D, en una madre, tú naces en Nefesh, nivel animal, sin un entendimiento mayor, pero vas evolucionando y vas buscando esa verdad. Entonces, como causa y efecto, todo lo que te enfocas se expande, dice. Entonces va a expandir esa información que tú lo perdiste porque caíste de conciencia nada más. Recuperas esta conciencia avanzada, gradualmente, como una escalera que vas ascendiendo. Entonces, esos son los libros que te van a ayudar. Yo no estoy diciendo que creas en los libros. Por ejemplo, hay gente que ciegamente cree, no, la verdad es la Biblia, desde allí te discuten, ¿cierto? Acá en el grupo he visto muchos que me discuten, no, que la Biblia, y si no dice la Biblia no es la verdad, Señor. No, pues está confiando en un librito, no entendiendo que ese librito es manipulación. Hay partes sí que se puede sacar como separando el trigo y la cizaña, partes que se puede tomar como verdad, ¿ya? Y hay partes también, pero hay que entender desde la empatía, Ahora, la Torá también tiene partes de verdades. ¿Por qué? Porque ellos se tomaron de la sabiduría de los antepasados. En este caso, hablamos que el mismo Goslan, del secreto del Zohar, se tomó de los libros, de la sabiduría sumeria. Recuerda que Abraham era sumerio. El padre de las tres religiones, Islam, judaísmo y cristianismo, que surge después del cristianismo del judaísmo. Y recuerden que ya mencionamos después de una guerra nuclear, termonuclear que hubo en el planeta, en una batalla en Orión que hubo. A eso le conocen en la Biblia como la guerra en los cielos de los ángeles. Y cuando hablamos de ángel hay que entender que ángel significa, si nos vamos al hebreo, para que se entienda un poco, significa malaj, mensajero.
Y usted puede ser un ángel. Ahora va a depender de qué tipo de ángel es, negativo, positivo, destructor o que edifica. Va a depender, yo puedo ser un ángel y yo decido, según mi libre albedrío, qué hago o qué no hago. Maldigo o bendigo, ¿cierto? Ese es el ángel malaj, mensajero. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice la batalla en los cielos, que el arcángel Rafael, Mijael, etcétera, tuvieron una guerra en los cielos. Eso está hablando de la batalla de Orión, que ya compartí también desde la perspectiva de los libros pleiadianos, una información yo. Entonces, después de esa batalla, descienden estos seres, los Anunnakis, que se presentan con esa raza a querer controlar la humanidad, a controlar la Tierra. Cuando hablamos de controlar la Tierra, estamos hablando los 7 continentes, ¿ya? 7 continentes de acá de la Tierra. 7 continentes, esa es la Tierra. Hay más continentes fuera de la Tierra, quiere decir, estamos hablando de la parte antártica, Tierra Hueca, esos son otros continentes que no corresponden al planeta Tierra. Hay que entender, ahí ellos tienen el control, estos Anunnakis descendieron y por eso hicieron guerra con los atlantes y lemurianos, y al vencerlo utilizaron esa arma termonuclear. Eso fue cuando dice que Dios mandó fuego del cielo, fuego y azufre, etc. Te lo dicen nada más como cuando es un niño, un bebé, cuando va a estudiar kinder, imagínate, te lo cuentan allí con figuritas, ¿cierto? Algo así te dicen en la Biblia, como para que entienda. Y para que no entienda a la vez, porque quieren ocultarte la información. Recuerda que los maestros, donde estés, un pastor quiere siempre liderar. Y su discípulo siempre que sea la oveja. Lo dice en la misma Biblia, tú tienes que ser la oveja, que das lana al pastor y yo te voy a enseñar como mi maestro. ¿Cierto? Esa es la ideología del pastor. Y la ideología del rabino es que él es el rabino y rabino significa maestro. Y siempre él está dirigiendo, él es el rab que está en la sinagoga, te dirige. Entonces siempre son los otros las ovejas. Entonces, por ello, no te cuentan la verdad más avanzada, porque imagínate, si no perderían seguidores, si lo despertarían a los judíos, muchos despertarían y perdieran ovejas. Ya no tendrían su sueldo. Recuerdan que los rabinos, ¿cuánto ganan? ¿Y quiénes les pagan? Sus mismos que van a la sinagoga. Ellos les pagan, le hacen el sueldo a los rabinos. El mismo gobierno les paga, en este caso los pastores, ¿de quién ganan las ofrendas? Ellos no quieren perder esa lana, ese dinero de esas ovejas. Recuerden, por eso no les cuentan la verdad avanzada. Entonces, ¿qué te van a decir? No, que Dios mandó un fuego de azufre y fuego, en vez de decirte que fue una batalla termonuclear, donde Enlil y con todos los Anunnakis contraatacaron a los lemurianos atlantes y los vencieron, y allí fue destruido ese lugar, Sodoma y Gomorra. Y más encima estaba investigando que recuerden que también dentro del mundo en general de los cosmos, la Tierra es neutral, ¿ya? Y hay un líder que dirige, que le podemos llamar dentro de la pirámide, que lidera en este mundo. Le podríamos llamar Dios. Es como, imagínate, en una corporación, ¿ya? Hay una cabeza que dirige, algo así. Eso podríamos llamarlo también a Dios. Pero es una corporación, por eso dice que somos uno. Entonces, a ellos le llaman la Federación Galáctica. Federación Galáctica de la Luz, lo dicen, ¿ya? Que trata de trabajar dentro del libre albedrío para que haya un equilibrio. Entonces, lo que sucede es para que haya una excusa de que sean destruidos los atlantes y lemurianos. ¿Qué hicieron los Anunnakis? Al descender, gradualmente ellos iban insertando la tecnología mental desde la luna, recuerda. Ellos controlaban la luna, se dice que los pleiadianos controlaban la luna, y en algún momento tomaron control también los Anunnakis. Desde la luna mandaban ellos vibraciones negativas. Imagínate una vibración que te envíen de temor, de pavor, o deseos de lujuria, una lujuria extremada. Y las personas van a vivir en una lujuria y se van a ir al extremo, en el área sexual, o te inyectan un temor a través de esas vibraciones de la luna.
Entonces la gente va a empezar a vibrar bajo. Eso sucedió con los pleiadianos y atlantes, que los inyectó esa vibración. Entonces por eso ellos extremadamente empezaron ¿a qué? A surgir los homosexuales, se fueron al extremo en el área sexual, hacían orgías sexuales, que más había muerte, se mataban entre ellos por toda esa confusión que le emitían desde la luna. Y a eso se llama la energía astral. Cuando, por ejemplo, tú estudias la astrología, hay una que se denomina energía astral, energía positiva, negativa, etc. Esas son las vibraciones que emiten desde la luna, o también con la tecnología HARP. Se dice que la tecnología HARP en aquellos tiempos también utilizaron para enviar vibraciones negativas a ese grupo que se llamaba Atlantes y Lemurianos. Y había otras civilizaciones, pero más pequeñas, ¿ya? Dentro de ese lugar de Sodoma y Gomorra. Y por eso dice que ellos eran seres avanzados, los de Sodoma y Gomorra, que ya eran los Atlantes y Lemurianos, y que por la tecnología que tenían, empezaron a pecar. Pero esa era la excusa nada más de los Anunnakis para poder someterlos. Entonces enviaron vibraciones y ellos se fueron al extremo. En la parte sexual se mataban, orgías, robaban. Dice que el pecado del robo estaba tan grave allí en ese lugar. Pero ellos inyectaron eso. Imagínate, vamos a poner un ejemplo, que alguien nazca, un bebé nace en una familia que sea ladrón, en una familia de ladrones, violadores, etc. Ese bebé va también a ser de la misma manera. Como hay una frase que dice, tal palo, tal astilla, ¿cierto? Entonces va a aprender esos malos hábitos de su padre. Y el hijo también va a ser así. Bueno, después ya quizá cambie de acciones, va a depender ya de su criterio cuando crezca, pero ese niño va a estar tan fundamentado en esa idea del mal, de hacer daño. Eso es lo que sucedió con los atlantes y lemurianos, que desde bebé los inyectaron esa idea vibracional. Recuerda que todo es vibración. Vibracional desde la tecnología HARP más de la luna. Entonces por ellos se inclinaron y ese fue el argumento de los Anunnakis al decir, tenemos la excusa para matarlos porque son pecadores. Pero ¿quién creó el pecado? Ellos mismos. Por eso dice, en la misma Biblia dice que Dios crea el caos, Dios crea la oscuridad, Dios creó la muerte, la vida, Dios destruye. Porque ellos mismos lo crean con esa tecnología, ¿se da cuenta? Y eso están haciendo ahora mismo. Ellos mismos crean. Claro, ahí está Camar, dice que también exigían sacrificios. Ellos crearon también, cuando después ya de matarlo a los lemurianos y atlantes, que son los Sodoma y Gomorra, en esa destrucción termonuclear, surge la raza elfos. Crean una raza desconectada de la sabiduría, pero como Enki estaba experimentando nuevas razas, porque sacaron ADNs genéticos de la raza que habían eliminado, y empezaron a dar una nueva raza. Y surgen los elfos. Esa es la raza de Lilith, la que se rebeló con Dios. Recuerda que dice que Lilith se rebeló con Dios y que quiso ser más que el hombre. Ahí está indicando que se rebeló con Dios. ¿Con quién se rebeló? Contra el gobierno de Enlil. Contra el gobierno de Enlil, de ese dios Yuhebajeo 3D, que él quería controlar a la granja. Pero Enki, como era más liberal, él tenía el libre albedrío, la visión del libre albedrío, aparte que él había creado a esa raza, él era el experto en genética con su hermana Ninhursag, media hermana, que se habían peleado también Enlil con Enki por querer tomar a esa hermana. Su hermana dice que Ninhursag era una mujer muy bella, y pelearon por el amor de esa dama, estos dos hermanos. Y venció al final Enki, por eso le tenía tanto odio Enlil a Enki, porque le quitó a su mujer, que era su hermana. ¿Se da cuenta? Desde allí surge el odio también. Entonces Enlil creó de la mano con Anu, que era el que lideraba desde el planeta Nibiru, las religiones, ¿ya? Los dogmas, la idea de los sacrificios, de pedir sacrificio a los dioses. En este caso que lo idolatren a él mismo, porque ellos tenían, imagínate una tecnología de punta, controlar desde la luna, emitir vibraciones de miedo, de ese pavor. Imagínate emitir con la tecnología HARP. Ellos decían, estos son dioses, esos humanos que recién estaban en un proceso de evolución a la justa, tenían la telepatía los elfos. Ahora los elfos, llegó el momento que Lilith, recuerda que Lilith es la generación de los elfos, ellos son los que mueren en el diluvio, pero estamos ya por llegar a la parte del diluvio. Hay que entender que
ellos empezaron también a, a tener vibraciones negativas desde la luna que le enviaba la tecnología HAR también. ¿Por qué utilizaron este mecanismo para destruirlos? Porque Enlil vio que ellos tenían la telepatía y que ellos podían entender todo lo que pensaban los Anunnaki, sus amos, en este caso sus capataces, los que le dirán, porque ellos querían mano de obra. Recuerden que los Anunnakis querían mano de obra para mantener a estos dioses. Ellos querían ser los jefes y los otros la granja. Es como cuando tienes una ganadería. La ganadería, tú quieres que se someta a ti. Imagínate que se revele esa ganadería. Ellos no querían, entonces tenían que buscar diferentes mecanismos con tecnología para tenerlo sumisos allí. Entonces, al ver que en Lilith, que es la generación de los elfos y la raza preadámica, porque ellos son preadámico, antes de Adán el sumiso, porque después surge Adán el sumiso, cuando ya está más desconectado. Hay que entender, cuando hablamos de Adán, Adán significa que son de Adama, la tierra. Adán, hay que entender que no era una personita, sino que es un colectivo de personas creadas de la tierra. Diferentes tipos de Adán. Adán más elevados de conciencia, que eran los atlantes y lemurianos, porque también eran creados de la tierra. También el Adán más limitado de conciencia, que eran los elfos ya, pero también son, por eso le decimos raza preadámica. Y ellos, al tener esa conciencia avanzada de la telepatía, sabían que sus amos querían destruirlos y que querían someterlos. Y más encima que Enki les estaba enseñando que deberían liberarse, tenían ellos la libre, que empiecen a vivir desde el libre albedrío. Eso no le gustó a Enlil, a Jehová. Enlil es Jehová, o Hashem, ya hay que aclarar. Para un amigo judío por allí, un cabalista dice, no, pero Jehová es pagano, te van a decir. No, Hu-Jehová-G es un colectivo de seres, ¿ya? Dentro de ellos está Enlil, Anu y toda la fuerza galáctica de la oscuridad. Eso es un conglomerado de fuerzas, ¿ya? Que querían tener a la granja sometida, a los que creaban genéticamente nueva raza. Entonces, al sublevarse Lilith, ¿qué le hacen? La tuvieron como la ramera. Se dice que Lilith copuló con muchos hombres, hacía orgías, todo, porque ellos mismos le inducían los pensamientos con esa vibración desde la luna, imagínate. Como ya les pusieron ejemplo, imagínate un padre que es violador, tiene 100 mujeres y tiene un hijo. Ese hijo lo va a ver y va a actuar igual, ¿ya? Entonces ellos se indujeron, se infiltraron, ya que ellos mismos los habían creado, les crearon religiones, les crearon también la idea de un pecado, entonces para que les mantengan culpables. Y desde esa culpabilidad mantenerlos sumisos. Desde la vibración. Y esa vocecita que ellos enviaban, ese vendría a ser el Satán, la vocecita que te hablaba acá, a través de una vibración de la luna o de la tecnología HAR, venía una figura, una imagen de miedo. Imagínate, la persona va a vivir temeroso, es como vivir viendo una película de terror, o una película de adultos que está mirando, entonces viven en la lujuria extrema. Y eso indujeron ellos a través de las vibraciones. Por eso le llevaron al extremo a eso es lo que le llaman pecado a ellos, para tener una excusa de destruirlos, ¿ya? Por eso dice que también los del diluvio eran pecadores, Rasha, malvados, que violaban, que Lilith era la rebelde, que se sublevó. Ellos mismos lo crearon así, para tener excusa de destruirlos. Pero ¿quién era ese Dios? Enlil, el Anunnaki con Anu. Ellos eran los malvados. Por eso se dice que el Dios, nuevamente le reitero, Dios creó, vaya a la Biblia tú mismo, ¿qué dice? En el libro de Isaías, en el mismo Génesis también dice que Dios crea la luz y la oscuridad, es decir, el mal y el bien. Y también dice en el libro de Isaías, Dios creó el caos, Dios creó la luz, Dios mata, Dios da vida, Dios destruye. Estamos hablando de ese Dios Hu-Jehová-G, ¿ya? Hay que aclarar eso. No estamos hablando de la conciencia primigenia del Dios del libre albedrío, del Dios que es neutral, que Él no castiga ni destruye. No, ese Dios más bien nos dio la luz, esa sabiduría del amor. Él no castiga ni destruye. Lo que nos castiga es nuestras malas acciones o cómo nos dejamos manipular a través de los libritos, a través de
las vibraciones. Ahora, imagínate un dueño que cría su granja. Él tiene, como tiene libre albedrío, él tiene a su granja que someterlo. Él cuando quiere le va a matar ese ganado. ¿Para qué le sirve? Económicamente, para que se mantenga. Ellos también tienen su granja que es la humanidad sumisa. Ya hay que diferenciar por eso ello. Hay un libre albedrío, por eso crearon esa granja. La granja vendría a ser Lilith. Pero Lilith cuando se rebeló ya sabes qué le pasó. Se exilió, le hicieron persecución y le llamaron que era la demonia. La demonia Lilith. Demonia significa que era la malvada para ellos porque ellos querían tenerle sometida a Lilith. Pero Lilith no era malvada. Lilith era un ser muy avanzado, mucha sabiduría. Era un ser de luz. Ellos le inyectaron la maldad. Es como un bebé cuando nace. Ese bebé, si tú le das una formación de amor, de paz, de unidad, ese niño va a ser un gran ser. Pero si tú desde pequeño le inyectas el temor, el miedo, el odio, la idea de robar, de hacer daño a otros, también se forma de esa manera. Eso hicieron ellos a esa granja. Y después buscaron la excusa diciendo, inventaron el diluvio. El diluvio se dice que fue una parte nada más de los tiempos sumerios. Estamos hablando aproximadamente, viendo los libros pleiadianos, 12.000 años atrás. 12.000 años atrás. En tiempo que fue destruido los atlantes y lemurianos. En ese intermedio crearon una nueva raza y los destruyen indicando que son pecadores. Pero ya les mencioné quién creó el pecado. Dios. ¿Y quién es ese Dios? Ese Dios limitado. Los Anunnakis. ¿Se da cuenta? Ahí está todo el misterio. Ahí está todo el misterio. Pero esto todavía no lo va a entender quizá muchos religiosos, pero ustedes ya lo entienden. Johnny, hay un saludo para Johnny. A ver, quiero leer qué dice Johnny. Yo estoy cambiando la palabra Dios por el Altísimo, el cual es todos nosotros. Correcto, sí, mejor. Yo ya casi no lo llamo Dios, sino que para que se entienda desde el punto de vista religioso lo menciono Dios, porque Dios es usted también. Recuerda que Dios significa ser supremo, usted es un ser supremo, un ser de luz que con su capacidad puede crear el bien o el mal. Eso es usted Dios, por eso también nos llaman Elohim, ¿ya? Así saludo para Jesse también, que está ahí presente. Johnny dice, es bueno aprender todo lo que dices para aprender más a no seguir a nada. Correcto, no hay que seguir a nada. Eso hice yo, ya no sigo a nadie. Aprendo de todo, sí. Pero eso no implica que yo tengo que seguir a un líder y esta es la verdad. Yo estudio a los hinduistas, a los budistas, estudio el Zen, que me gusta esa filosofía del Zen, que para mí es una de las más avanzadas, que viene desde la fusión del budismo y el hinduismo. Esa fusión. ¿Ya? Y eso fue también el camino que se reveló uno de los judíos. Spinoza, no sé si ustedes han escuchado de un ser, un judío que se rebeló ante sus rabinos, los desafió y le dijeron el maldito Spinoza. El maldito Dios de Spinoza, que yo estaba leyendo sus libros, ¿ya? Saludo para Alita, toda la verdad. Muchas gracias, sí lo distingo. Johnny, ahí está. Muchos han escuchado que seguro de Spinoza. Si han estudiado el tema de Spinoza, él, como se expandió de conciencia desde niño, desafió a sus rabinos, porque sus rabinos le querían mantener en la granja, adoctrinado en el judaísmo nada más, y en la Kabbalah. Entonces él empezó a desafiar, rompiendo dogmas, y empezó a estudiar el budismo, el hinduismo, etc. Y desde allí toma la idea del Zen, y llega al nivel Zen. Y entiende que desde la perspectiva del Zen, no hay un libro sagrado. El libro sagrado eres tú. No hay un Dios castigador externo, sino que el Dios eres tú, que tú mismo con tus acciones te castigas o te bendices. Y con tus pensamientos. Entonces, ese es el Dios de Spinoza que se tomó de la filosofía hinduista, budista, pero que llega a un nivel más elevado, el Zen. ¿Ya? Y por eso le dijeron, es el Dios, el maldito Spinoza, lo decían los rabinos, los sabios de aquellos tiempos. Una persecución tuvo Spinoza, ¿ya? Uno de los judíos que fue los fuertes, ya que rompió dogmas. Entonces, aquí entendemos que después del diluvio, recuerda que los elfos, si tú te vas también al Zohar, ellos vivían 900, 700 años, e indica que en el mismo Zohar que Adán vivió 930 años. Adán vivió 930 años, según el mismo Zohar. Y recuerda que el Zohar
es tomada de la filosofía del estudio de los sumerios, porque Abraham era sumerio y no se llamaba Abraham tampoco, era Akenatón. Si nos vamos a otro enfoque de la historia, de las investigaciones, se da cuenta, sino que fue modificado para manipular la religión judía y después sumergirse en el cristianismo, que el cristianismo viene a ser lo mismo que el judaísmo, ¿ya? Porque tiene que ver con las religiones, tiene que ver con los sacrificios. Ahora el sacrificio de la Kabbalah es, por ejemplo, el Tikkun Olam. Tikkun Olam significa rectificación del mundo. Los cabalistas te van a decir, no, señor, estamos en un Tikkun Olam, rectificando el mundo, es decir, tenemos que limpiar, aniquilar a los Eres Rap. ¿Quiénes son los Eres Rap? Hace poco estaba investigando nuevamente, recordando aquellos tiempos que yo estudiaba el Zohar. Eres Rap son las almas que vienen inyectadas con la energía de Amalek, es decir, los rebeldes. Para poner ejemplo, ¿quién viene a ser Eres Rap? Amán, del tiempo de Esther, de Purim, ¿cierto? Si nos vamos a la historia de la Biblia, de la Torá. Ahora también Lilith vendría a ser la rebelde Eres Rap. Eres Rap, pero ¿por qué le dicen Eres Rap? Porque se rebeló contra ese Dios en Lil. Porque ese Dios no quería que tengan el libre albedrío. Quería someterlos como una granja vacuna, ya hablé. Quería tenerlos controlados. Eso no te va a decir los cabalistas, no te van a llegar a decir eso, porque no les conviene, porque imagínate, se estarían saliendo de su nivel de hacer marketing a su religión, porque el cabalista se fundamenta en la Torá. Estamos hablando del cabalista judío. Algunos no dicen, bueno, Kabbalah, señor, yo soy cabalista cristiano. Ya hay otros buenos cabalistas, pero yo me tomo más de los cabalistas judíos, porque ellos son los verdaderos cabalistas, ¿ya? Porque Kabbalah significa recibir, recepción. Tú puedes recibir desde cualquier área, desde cualquier filosofía. Pero más conocemos la auténtica Kabbalah judía, pero no era judía, sino que la Kabbalah surge desde el tiempo sumerio. Abraham era sumerio, es decir, Akenatón. Y Akenatón era un faraón egipcio. Y toda la filosofía egipcia, recuerda que Akenatón sabía los salmos, él hacía mantra de salmos a Akenatón, este faraón. Y él era uno de los líderes de Metatrón. ¿Y ustedes saben quién es Metatrón? Si nos vamos a la investigación, Metatrón era el mismo Enki, o el maestro Mercurio, que cambia de nombre de acuerdo a qué cultura, de acuerdo a las civilizaciones. Exactamente, ahí saludos para User. La Torá es copia y plagio de los sumerios. Exactamente, yo lo he estado investigando. Yo tampoco no creía eso, pero empecé desde la perspectiva Kabbalah, desde la perspectiva de la Torá, del Pardés, 4 niveles de entendimiento. Me empecé a sumergir y llegué a una conclusión que acá en la Kabbalah, secreto del Zohar, el mismo maestro Goslan, que está en la 4ª dimensión enseñando a sus líderes, a sus alumnos, él te habla de los sumerios, pero no te va a decir porque tiene que marketear a su religión. Y te lo cambia de nombre. Porque acá en su mismo Zohar dice que la serpiente construyó al cuerpo humano. ¿Y quién construyó el cuerpo humano? Samael. Samael viene a ser el mismo Enki. Y recuerda que si tú vas a la fiesta de Shavuot, donde le entrega la Torá a Moisés, a Moshe, en el monte donde se entregan los mandamientos, se le presenta ¿a quién? A Moshe, a entregarle la Ketoret. La Ketoret es ese incienso que era para sanar a la humanidad. ¿Quién le entregó? Samael. ¿Y quién es Samael? Enki. Enki nuevamente ingresa allí cuando Moshe, desde la perspectiva Torah, me estoy refiriendo, perspectiva Torah, asciende 40 días de ayuno, porque Moshe ayunó 40 días, después nuevamente subió 3 veces, ascendió al monte de Sinaí, 3 veces. Después ya viene el perdón, Yom Kippur y todo ello, ¿ya? Yom Kippur, Rosh Hashanah, etcétera, ¿ya? Allí asciende Moshe en los 40 días y se le presenta ¿a quién? Enki, que era el mismo Metatrón,
y que le conocen como Samael, porque ellos lo dicen que el Satán se presentó ante Moisés y le entrega la Ketoret, el incienso, para sanarse. Y de ahí empiezan, cuando bajan el tema del becerro de oro, cuando pecan, dice los Ererab. Ererab vienen a ser los egipcios que salen de Egipto rumbo a la tierra prometida, que se habla en el Zohar o en la Torah. En el mismo Zohar menciona que 9 de cada 10 judíos, que ellos le llaman judíos, 9 eran egipcios. 9 eran egipcios. Entonces venían con toda la filosofía, la sabiduría de Akenatón. Recuerdan que a Akenatón lo destruyen, porque se rebelaron ellos. Lo destruyen toda su arqueología, hasta la ciudad que tenía Akenatón, lo destruyen. Esos mismos que se rebelaron, esos egipcios, que toman la misma religión de Akenatón, del dios Atón, que el dios Atón es el sol. Dios Atón, el sol. Y recuerda que los cristianos adoran al sol, porque Cristo es el sol. Hay que asociar, por eso en la historia, el sol es Atón. Ellos lo conocían como Atón, con otro nombre nada más, ¿ya? Entonces, al salir de Egipto, ellos toman esa sabiduría y crean su nueva religión, el judaísmo. Pero que eran los mismos egipcios. Ahora, ¿por qué le dicen Yehudí? Yihud. Porque hacen Yihud con la energía de ese Dios. Porque Yihud significa fusión. Yihud, Yehudí, judío. ¿Se entiende, cierto? Bueno, las personas que le ven el tema del Pardés te van a decir, no, señor, judío significa porque vienen del hijo de Jacob, que se llamaba Judá, uno de ellos. Te van a decir, ese es literal, para allá. Literal, hay 4 niveles de entendimiento de la Torah también. Para eso hay que entender, ¿ya? Hay los amigos que estudian Torah, que saben de los 4 niveles. Yuge, Bajé, Metatron, Samael, Adonai, Dragoniano, etc. Ahí está User, está todo relacionado con los Anunnaki, ¿se da cuenta? Ahí está muy claro, el mismo User lo está mencionando. Yuge, Bajé igual Metatron, Samael, exacto, maestro, ahí está. Adonai, que lo llaman el Señor ellos. El Draconiano, que venía, recuerda que los Draconianos eran jefes de los Anunnakis. Los Anunnakis eran sus trabajadores de los Draconianos, que eran unos líderes muy avanzados, los Draconianos. Entonces todo tiene que ver con ese conglomerado Yuge, Bajé, porque Yuge, Bajé es un conglomerado, un equipo. Benítez, por ejemplo, JJ Benítez, que también lo ha estudiado sus libros, lo asocia y dice que era un equipo. Trabajaban en equipo ellos, los draconianos, con los Anunnakis para controlar a la granja y alimentarse de ese caos, creando las religiones, los sacrificios. Imagínate cuando creó ese sacrificio que le iba a hacer a Akenatón, pero que le conoce como Abraham en la Biblia, iba a dar a su hijo, pero que mató un borrego. ¿A quién le estaba dando ese sacrificio? A los draconianos, para que se alimenten de la sangre, del caos, del dolor. Ellos se alimentan de las bajas vibraciones. Ese dolor de ese animal o de esa persona que lo quemaban, de eso se alimentaba ellos. Tal como en la actualidad de adrenocromo se alimentan los grupos de Hollywood, etcétera, ¿cierto? Y ustedes ya han escuchado también eso, que va relacionado a las religiones, ¿cierto? Entonces acá ya hay maestros que también los cabalistas nombran a Emmanuel. Exactamente, también. Emmanuel vendría a ser dentro del grupo también de los Anunnakis, de Yuge Bajé, el mismo grupo. Porque muchas personas piensan que Yuge Bajé es una entidad, uno nada más, un individuo. No, Yuge Bajé es un grupo, un equipo, una organización. Es como una corporación de una empresa. Tiene una corporación que está arriba en la cúpula y de ahí vienen los que están bajos niveles, ¿ya? Y la granja vendría a ser ya la que está abajo, el pueblo de esa civilización. ¿Se da cuenta? Entonces, allí está el secreto de toda esta manipulación. El pueblo no entiende porque está sometido con las religiones. Por eso en cada civilización van creando su propia religión para someterte, intimidarte. Mira, si haces algo, si dejas a este Dios en mi iglesia, si el cristiano dice, si tú te sales de la protección del Espíritu Santo, sales de la cobertura del Espíritu Santo de acá de la iglesia, te va a llevar los castigos Dios. Porque a mí me amenazaron cuando yo hace más de 20 años era cristiano,
Un pastor me dijo, mira, si tú te alejas, hijo, de la iglesia, ya no va a haber protección de la sangre de Cristo, ya no va a haber protección de el Espíritu Santo, así que te perseguirán esas maldiciones por dejar a Dios. Recuerda que dice en el Éxodo, y te perseguirán esas maldiciones, plagas, pestes, destrucción, por dejar a tu Dios. Y yo, como era tan incauto aquellos tiempos, estaba en la ceguera, ciego, religioso, verdad, este pastor tiene la razón. Y verdad que cuando yo me alejé un tiempo porque yo quise también ver cómo es afuera, porque era tan religioso, y me pasó episodios duros, caos, porque yo iba con ese miedo vibrando bajo ya, atemorizado con ese pastor. Entonces yo volví humillado a arrodillarme y me acuerdo que ayuné todavía para que me perdone Dios y me sané al volver allá. Porque recuerda que la religión, su plan de acción es crear caos y también la solución, tal como una medicina, para que tú te vuelvas esclavo a ellos. Lo mismo sucede en la Kabbalah. Te dicen, mira, si tú dejas de leer Torah, si tú dejas de leer... Hace poco estaba leyendo, por ejemplo, el libro del Secreto del Zohar de Maestro Goslan. Dice que si tú te levantas en la madrugada, 3 de la mañana, 2 de la mañana, imagínate, a leer el Zohar, la Shejinah vendrá. La Shejinah viene a ser asociada a la idea del Espíritu Santo, ¿ya? O la cobertura, como quieras llamarlo, pero en su lenguaje esotérico de la Kabbalah, te dice, la Shejinah viene a ser la protección que viene y te protege de todo lo malo. Por leer nada más el Zohar, eso quiere decir también que te programa tu mente con el Zohar y le estás dando alimento a ese Dios, a los draconianos, y que lo que manipulan son los Anunnakis, como sus peones de los draconianos. Entonces tú te levantas a las 2, 3 de la mañana, estás desvelándote, haciendo un sacrificio y estás alimentando esas entidades. Por lo tanto te llegan las bendiciones también, tal como los brujos. Los brujos se levantan 2 de la mañana, 3 de la mañana, ellos hacen saumerios de diferentes cosas, también tienen bendiciones. Es lo mismo, es lo mismo. Yo los digo porque yo me levantaba a las 2 de la mañana, me acuerdo que me levantaba, hacía, como yo leía mucho el Zohar, los secretos del Zohar, y yo le hacía los Yehudim, todo ello, me levantaba a las 2 de la mañana casi diario. Tenía mis ojeras, me acuerdo, profundas, pero yo por querer ser el elegido de Dios hacía cualquier cosa. Yo ya me había adquirido esa disciplina, me levantaba a las 2 de la mañana y ya me hacía el recibimiento de la Neshama, porque me iba directo al Sidur, recibimiento de la Neshama, ese ritual, porque el primer paso es recibimiento de la Neshama, agradecimiento a la Neshama, ¿ya? En el Sidur está escrito, pauta por pauta. Después te haces el Netilat Yadayim, el lavamiento de manos, segundo paso. Desde allí recién tú puedes tocar Torah, porque Torah también es el Sidur, pero viene a ser la Torah oral, ¿ya? El Sidur. Y el Sidur también, el Zohar también viene a ser la Torah oral, el Zohar, que supuestamente viene de Abraham, pues. De Abraham, porque él se tomó de los sumerios. Recuerda que Abraham era sumerio, pero que era Akenatón, que después fue líder egipcio. Continuó él gobernando en los egipcios. Entonces es importante entender esto. Yo visité varias iglesias y hay una que te dan profecía. Correcto, te dan profecía. Y visité otras que estudié todo lo que pude. Ellos te profetizan el episodio del futuro. Ahora, creer es crear. Creer es crear. Tú crees lo que te dijo ese pastor o ese rabino en la iglesia que estés o en alguna sinagoga. Tú vas a creer a él tal como esas que leen la carta, los tarot. Los tarotistas también, la astrología. Te dicen tal cosa, ¿tú crees eso? Eso se va a manifestar. Porque el poder de la palabra, te compenetras en eso. A eso le llaman Kavaná también en la Kabbalah. Le llaman Kavaná. Si tú rezas con Kavaná, es decir, con una profundidad, compenetrado en esa energía, que vas a crear ese evento y creas ese evento. Creas ese evento. No es que la Kabbalah lo crea, no es que el pastor o el rabino o ese profeta lo crea. Tú lo creas, porque tú eres la batería. Tú lo creas. Tú lo creas porque tú eres la batería. Yo tengo el poder de crear. Creer es crear. Yo lo digo literalmente porque cuando yo vivía vibrando bajo, atraía circunstancias duras a mi vida, puro caos. Y había tiempos buenos también. Como ya le mencioné muchas veces, tiempos buenos, tiempos malos. Lo dice en Eclesiastés Cogelet, el mismo conocido como sabio Salomón.
hijo de David. Que eso es literal, ¿ya? Pero si nos vamos esotéricamente, nos dicen que Salomón es el sol, etcétera. Son lenguajes esotéricos. Pero estamos viendo de diferentes perspectivas nosotros. Entonces, compenétrate en algo. Estaba comparando, por ejemplo, a mí, un amigo cristiano me dice, Señor, veo que también los católicos, yo soy católico y también hacemos milagros. Y he visto casos que había muerto un familiar y le estaba pidiendo a su familiar que le cumpla un deseo, es decir, un milagro a un familiar. Y él lo que hizo es para pedir milagro porque para él era su ángel, emisario de Dios directamente, que había fallecido un familiar. Él se arrodilló y caminó 2 kilómetros hasta su lugar que había muerto su familiar, pidiéndole ese milagro. Y ese milagro se concretó, él se sanó del cáncer, tenía cáncer. Se sanó, literalmente. ¿Quién le sanó del cáncer? ¿El fallecido o él mismo? Él mismo. Tú tienes el poder de sanarte. ¿Se da cuenta? También estaba viendo, por ejemplo, psicoanalistas. Los psicoanalistas te estudian con el poder de la palabra y el poder de las creencias del subconsciente. Ellos te instalan palabras en tu mente a través, tipo la psicología, te inyectan palabras de poder, de sanidad, de capacidad que tú tienes la capacidad de autorregenerarte. Entonces la persona vibra en ese nivel, se compenetra, tal como dicen los cabalistas, la cabana. La cabana es compenetrarte con un poder de la creación. Y llega a esos milagros, pero ellos no lo llaman milagros, simplemente le dicen, bueno, mi profesión que te sanó, porque yo tengo el poder, porque tengo mi profesión, soy psicoanalista, pero trabajan con el poder de la mente. Es lo mismo que la religión, cristianismo, judaísmo. Ahora, el tema que en las religiones te inyectaron la idea que existe el mal, que existe el caos, porque Dios crea el caos, Dios crea la destrucción. Desde allí ya te hacen que la persona cree mal y crea luz y crea la destrucción. Entonces, por eso el mundo religioso vive en ese caos. No está en paz ese mundo religioso, incluyendo los cristianos. No están en paz, siempre están con ese temor que les va a castigar Dios, que les va a ir mal, que si, por ejemplo, porque yo era cristiano, lo digo con experiencia, yo siempre estaba pensando, porque yo en aquellos tiempos era soltero, ¿ya? Y el pastor decía, no te acerques a las mujeres porque te van a hacer pecar. Y ellas son las Jezabel, me decía el pastor. Ellas son las Jezabel. Ni te acerques. Yo lo hacía porque tenía un temor a Dios. Decía, no me acerco a las mujeres, aunque mi inclinación quiere ir a la fornicación. Y siempre me acordaba de esta historia de José, que se escapó de la mujer no me acuerdo, de Potifar. Y eso siempre se había insertado en mi mente. Entonces yo me alejé de joven, era tan alejado a las mujeres porque yo tenía un pavor a Dios. ¿Se da cuenta? Tenía un pavor y yo le llevaba a la práctica. Y mi pastor, me acuerdo que cuando yo, estoy hablando 20 años atrás, antes que ingrese a la Kabbalah, Torah y todo ello, ¿cierto? Entonces, mi pastor era soltero, tenía 40 años aproximadamente, y era soltero, y él estaba buscando su alma, su alma gemela. No lo decía alma gemela, le decía idónea, le decía él, pero es lo mismo, idónea, alma gemela. Él buscaba su idónea y decía, tengo que buscar mi idónea que compatibilice conmigo para cumplir mi misión a Dios. Tengo que buscar, y que sea mi ayuda idónea, que piense igual, que ame a Dios, a Jesús, etcétera, ¿cierto? Yo también lo seguía a él y yo creía, sí, yo tengo que buscar mi alma gemela. Y como no encontraba almas gemelas, porque la mayoría iban a fiesta, la mayoría ya le gustaba canciones mundanas, porque yo también me alejé de las canciones mundanas. Era tan radical, les digo yo, era tan radical. Y no escuchaba nada de música mundana. Lo conocí, bueno, ahora ya tengo libre albedrío y entendí un nivel avanzado. También me cuido de qué música es, ¿ya? Porque hay músicas que te llevan al extremo, ¿ya? Entonces, ese pastor, me acuerdo que tenía luchas constantes, y era pastor. Siempre le atacaban los demonios, me decía. Siempre le atacaban los demonios para llevarle a la masturbación. Su mental le atacaban. Y a veces él no admitía eso de que se deje manejar por ese demonio. Entonces él dice, tenía sueños húmedos, fluidos. Entonces él se sentía pecador. Y le pedía a Dios, ¿cuándo me vas a mandar mi mujer para poder estar adelante y no tener esos deseos entre las mujeres? Vivía con ese temor ese pastor. ¿Se da cuenta? Entonces me inyectó también esa creencia a mí porque yo era su seguidor. Y yo viví con ese temor tan grande, años. Y por eso me pasó caos.
porque yo después me equivoqué y también me alejé tanto de las mujeres, y cuando esa energía muy fuerte me controló, yo me fui al extremo. Imagínate 15, 18, 19 años con esa energía sexual que tienes, contenida. ¿Cómo sufre esa persona? Y ese pastor tenía 40 años, le comento. Y de ese pastor que les comento murió su hijo porque él peleaba con el Satán en ayunos. Él ayunaba, cada vez que caía en pecado ayunaba. Murió su hijo, y eso yo estoy haciendo una comparación con Nachman. Nachman es uno de los genios de la Kabbalah, que tenía 8 hijos. Ayer estaba comentando, le decía, tenía 8 hijos Nachman, y 4 murieron de bebés, de niños nada más. Tanto caos a Nachman. ¿Por qué él maldecía constantemente con sus rezos? Él se levantaba a las 3 de la mañana a leer el Zohar, tenía sus propios libros. Nachman era uno de los genios de la Kabbalah, pero sabía de memoria el libro del Sidur. El libro del Sidur está compuesto de maldiciones. Y hemos hablado muchas veces eso, y he compartido también pods. Entonces, de él murió 4 hijos de bebés, porque él mismo abría las puertas, abría el portal, podríamos decir, ir conversando con un amigo, me dice, esos son portales, claro, puertas, portales que abría para la oscuridad, porque tú mismo creas tu caos, tú mismo creas el infierno, y tú mismo creas el paraíso, tú mismo lo creas. Entonces, él abría el portal, Nachman, y ese pastor que yo hago, concateno aquellas ideas para ver cómo piensa el judaísmo, y también, bueno, el cabalista, judío cabalista, y el cristiano. Tienen similar, solo que desde otro enfoque, pero la vibración del miedo que le inyectan, me refiero. Diferentes religiones, pero el miedo está igual, es de diferente enfoque. Si tú lees la historia de Nachman, él murió hace 37 años. Su mujer murió grave. Él murió con un ataque pulmonar, dice, y luchaba siempre con la Lilith de él. Lilith le conocen desde el mundo esotérico. Lilith viene a ser la mujer que estamos hablando de los elfos, ¿ya? Que se rebeló ante Dios. Ante Enlil me refiero, y Anu, ante su ideología de esa religión. Entonces ellos tienen que luchar contra Lilith para someterla a esa energía. Pero al sufrir ellos, al luchar, están abriendo portales para autodestrucción de su propia familia si tienen hijos. Y eso no había entendido Nachman, que murió sus 4 hijos de bebé. Y estaba viendo que Nachman era ese país donde está luchando ahora Rusia contra... Me acuerdo qué país está luchando allí en... ¿Ah? No, que está luchando en Rusia ahora, o ese país. Él es de ese país, es él. Nachman. Eso tiene que ver con los... Acá estaba viendo, por ejemplo, esa información yo. Claro, Ya, no, le perdí, pero la cosa es que él es de ese país, ya de ese país de... Ucrania, ahí está, me está hablando Yeshua, Drir, Ucrania, ucraniano es Nachman, ¿ya? Y por eso ellos van, tú has visto siempre cuando hacen esos rituales de... Cuando muere un judío, el ritual de se me fue de la mente justo ese ritual, ahí siempre le ven que le van los judíos a su entorno el día de su muerte, Ilulá, ahí está, Ilulá. En Ucrania van los judíos, los ashkenazí mayormente se van, una vez le vi también a Mario Sabán, seguro que ustedes le conocen a Mario Sabán, también le vi con su tefilín, le vi ahí en el mismo lado de Nachman, creo que parece que era de otro personaje, pero si no era de Nachman, era de Kaplan, uno de ellos. Pero la cosa que se fue a ese lugar, hicieron la Ilulá, leen el Sidur, ahí ellos en hebreo, pero ellos están fusionándose con la energía de la oscuridad, tal como lo hacía Nachman. Ellos son los maestros de la 4ª dimensión, por eso le digo yo, Goslan, Mario Sabán, son maestros de la 4ª dimensión, que ellos dogmatizan. Aunque le he visto que tiene buenas enseñanzas, Sabán, genio en su área,
pero todavía te tienen el tikkun olam. ¿Qué es tikkun olam? Que tienes que estar siempre en rectificación, siempre en caos, vibrando en oscuridad, y tienes que ser fuerte luchando contra... Porque el mismo Mario Sabán dijo en un momento, yo tengo el Satán dentro de mí y también yo peleo todos los días con mi Satán, dice. Entonces, desde mi perspectiva, para mí, el Satán es una ilusión. Recuerda que si no hay enemigo dentro, ese es un nivel más avanzado, ¿ya? Si no hay enemigo dentro, no hay enemigo fuera. Entonces el Satán no existe. Uno lo crea. Recuerda que tú eres Dios. Tú tienes el poder de crear el mal o el bien. Entonces si yo vivo en paz, vivo en unidad, no hago daño a nadie, no maldigo. Recuerda que también allí Mario Sabán, al ponerse el tefilín, el talit, leer el sidur, está maldiciendo. ¿O no? Por eso investiguemos, señores. Hay personas que se han molestado conmigo. No, ¿cómo que Sabán? Sabán es un ser de luz, me dice. Sí, ser de luz y oscuridad a la vez. Y él está en la cuarta dimensión enseñando, ¿ya? Ahora, es bueno que le investiguen al maestro, que estudien, porque yo tengo muchos libros también de él, que lo he estudiado y lo analizo. Tiene buenos temas para investigar, ¿ya? Pero él se pone el tefilín y recuerda que el tefilín es para mantenerte sumiso. Tu corazón sumiso ante esa entidad, Yujebaje, ante el ser de la oscuridad. ¿Ya? Por ejemplo, acá estaba viendo yo que en mi investigación estaba viendo que el corazón significa Herz, corazón. Si usted se va en el idioma alemán, corazón significa Herz. ¿Ya? Investíguelo usted mismo, váyase a Google y ahí lo va a ver, corazón Hertz. Y cuando hablamos de Hertz, tiene que ver con la vibración. Recuerda que Schumann, ¿qué dijo? Que los que vibran de 7.83 Hz para abajo es vibración mala, dual. Muerte, castigos, miedos, temores, cierto, idea del infierno. Y eso se encargan los libritos y los maestros de la cuarta dimensión, para inducirte a través de esa sabiduría, sea Kabbalah, sea hinduismo, budismo, etc., para inducirte al miedo, para hacerte vibrar bajo, para que estés de 7.83 Hz hacia abajo. ¿Te das cuenta? Ellos quieren llevarte a una vibración baja para alimentar a los arcontes o a esa oscuridad. Si no quieres verlo como extraterrestres, ya fueras extraterrestre. A esa oscuridad nada más que le conoces como el Satán. El Satán es el que se opone que tú vivas en paz. El Satán es el que se opone que tú vivas en empatía, que ames a todo. Ellos quieren llevarte a las divisiones. Es el Satán o arconte, como quieras verlo, ¿ya? Por eso es importante verle diferentes perspectivas. Entonces tú te das cuenta cómo se manipula este mundo. Cómo se manipula. Entonces, el Satán vendría a ser desde los Hertz, que Hertz significa corazón desde el idioma alemán, te lleva a la vibración baja. ¿A través de qué? Muchas herramientas. Pastores, rabinos, cabalistas, libros, y te inyectan. Hasta películas, hasta canciones. Hay canciones satánicas que te inyectan miedo. Acá, por ejemplo, en Perú conocemos la música cortavenas. No sé si han escuchado ustedes. Ahí te inducen, hay una canción que se llama, son boleros. Que te inducen temores, miedos, que te va a dejar tu pareja, etc. Eso viene a ser la vibración baja del Satán. ¿Ya? Exactamente, allí Yancy, parasitados, también le podemos conocer como parasitado. Estudió mucho José Luis Chamán, Mayahuasca. Qué bueno, ahí saludos para Johnny Silva, excelente. Sansi también. Parasitados, lo podemos decir que están parasitados porque estamos hablando de parásitos físicos y metafísicos. Metafísicos viene a ser la energía de la palabra. ¿Ya? Por ejemplo, una maldición es un parásito. Y esa persona cuando le maldicen, ¿qué va? Imagínate un pastor le profetiza, te han maldecido en tal lugar, te quieren destruir, o viene un brujo y te dice, mira, te han maldecido alguien por allí, o si vas al Éxodo te dicen, no, Dios te ha maldecido. Dios te ha maldecido porque has... Ya, ahí solucioné porque me quería cortar
TikTok me quería cortar ya, pero ya lo solucioné ya. Entonces, tiene que ver con la maldición, es un parásito también. Imagínate, en la Biblia misma, en Shemot, Éxodo, dice, Dios te maldecirá si le dejas, si le abandonas. Y el pastor le asocia al decir que tú te vas de su iglesia. Y a mí me lo dijo, entonces yo mismo me había abierto ese portal de esos parásitos de la maldición, y por eso yo me estaba creando mi caos en mi vida, en mi mundo individual. Y yo vivía caos. Ya les mencioné que mis hijos todos se habían enfermado porque yo había abierto el portal. Me levantaba a las 3 de la mañana, 2 de la mañana a leer el Zohar. A leer el Zohar, a hacer todo lo que es los rituales del judaísmo, de la Kabbalah. Todo. Entonces yo mismo abría las puertas. Y cuando corté con todo ello, y me acuerdo que el último día para yo cortar de raíz eso, hice una repetición al universo yo, diciendo que desde hoy corto de raíz, yo profeticé, desde hoy corto de raíz con todo parásito, con toda entidad. Es como una oración que hice yo, ¿ya? Una oración, porque recuerda que oración significa conjunto de palabras. Entonces yo empecé a orar y decir, en este instante corto de raíz, todo contrato negativo con parásitos, religiones, etc. Y de verdad que empecé a vivir un mundo diferente, porque yo corté ya con esas... Recuerda que hay dentro del libre albedrío, ellos también controlan tus emociones y ellos hacen contrato. Por ejemplo, yo hablé que la Brit Milá, esa circuncisión es un contrato. Ese bebé ni tiene idea, ese bebé ni tiene idea. Al 8º día, su padre va, porque su padre también es un ciego religioso judío. Va y al bebé, imagínate, de 8 años, le hace el contrato ya con esa entidad de la oscuridad, la Brit Milá. Y el rabino va y le toca el miembro viril del niño y lo prueba la sangre más encima. Pacto de sangre. Pero ese padre, como está tan ciego, no tiene abierto el tercer ojo, no entiende. Él no entiende, para él está alabando, está alabando, bendiciendo a su Dios, a Yuhebajé, a la oscuridad. Lo mismo sucede con el cristianismo. Cuando te arrodillas, te humillas ante ese Dios y empiezas a orar. Yo me acuerdo que cuando me arrodillaba yo temblaba porque sentía el Espíritu Santo dentro de mí. Yo lo vivía. Y sucedían milagros para bien y para mal. Tiempos buenos, tiempos malos. Esa es la parasitación. Ya sea cristiana, ya sea judía, cabalística, etcétera, Señor. Si te pones el tefilín, también te está inyectando el parásito. También el talit, ese manto, también te inyecta parásitos. El talit. Porque yo me acuerdo que cuando Dios tenía puesto el talit, estaba haciendo los rezos, porque yo leía más de 100 salmos en hebreo, tefilín en hebreo, lo leía así como mantra, lo repetía tan veloz. El sidur, yo me ponía el talit. ¿Ya? El talit. En días festivos, recuerda que no se pone el tefilín en días festivos. Se pone nada más el talit. Entonces yo me ponía el talit y me acuerdo que hasta los gatos huían cuando te pones el talit. Huían. Los gatos se atemorizaban ante el talit. Porque está cargado de egregor o parásitos. ¿Ya? Son diferentes lenguajes, pero hay todo lo creado en negativo mental es parasitación. Perfecto, así es. Entonces, eso quería compartir con ustedes sobre los Hertz. Los Hertz de Schumann, que Hertz significa corazón, la vibración del corazón. Y 7.83 Hz es vibración negativa para abajo. 9 Hz hacia arriba ya es energía crística. Paz, amor, tranquilidad. Eso ya tú empiezas a vivir cuando te desconectas de todas las religiones, de todas las filosofías negativas, Kabbalah, todo lo que he mencionado, ¿ya? Ahí te desconectas, por lo tanto, empiezas a vibrar en luz. Porque ya no estás sometido a ese Satán que es el jefe de las religiones, que inventaron las religiones. La Kabbalah, satanismo directo. Ahora, ¿es importante investigar la Kabbalah? Sí. Pero llevarla a la práctica, ahí te quiero ver, Señor. Ahí te quiero ver que practica. Me dicen, no, Señor, ¿cómo la Kabbalah satánica? Lleva a la práctica y verás los resultados. Si no vas a vivir un mundo de caos. Si no, pregúntale a los cabalistas. Pregúntale cómo vivieron los grandes cabalistas. Kaplan, Nachman, El Ari. Murieron 37 años, 38. No pasaron de los 40 años y toda su familia fue un caos su vida porque se sumergieron en la Kabbalah. Cada letra hebrea es una entidad. Exactamente, las 22 letras hebreas, Señor.
son entidades que te hacen crear egregor. Los digo directamente, yo cuando visualizaba la letra hebrea, esos Yihudín, y acá mismo yo lo leía del Sidur, que hace fusión, Yihud, de las letras hebreas, que tengo muchos libros de eso, ¿ya? Que acá mismo te enseñan, yo le tengo la he impreso, el secreto del Zohar, porque eso está gratis en las redes, ¿ya? Pero yo le llevé a imprimir un tiempo y lo leí tan profundo este libro, que acá están todos los secretos de los Yihudín para cada acción. Por ejemplo, si yo quiero liberarme de la brujería, yo hago una visualización de la letra hebrea, y de verdad que me protegía. Y por lo tanto, me daba beneficios, también me traía caos. Pero lo importante, cuando me desconecté de toda esta situación, de todo lo que mencioné, verdaderamente vino una paz, pero verdaderamente paz, constante. Salud. También viene mejorando la economía gradualmente, de acuerdo a mi visualización de mi paz. Porque recuerda que tú eres creador, el arquitecto de tu destino. Desde ahí entiendes que tú eres el creador, que no tienes que depender de una entidad externa. Porque hemos mencionado muchas veces que mentalidad 3D es que tú dependes de alguien externo, una fuerza externa que te venga a ayudar, un milagro, etc. Pero tú en la quinta dimensión entiendes que tú eres el creador con tus pensamientos y acciones. Es como los religiosos dicen, no, pero estamos buscando la paz en el Gan Edén, en el mundo por venir. Pero están matando niños, están destruyendo niños, están haciendo sacrificios de humanos, etc. Tal como Josué, ya hemos puesto lo básico, Josué, fíjate cuánto mató bebés, niños, madre embarazada. ¿Qué esperas tú? Como causa-efecto, acción y reacción. ¿Qué va a haber paz allí? ¿Cómo un ser destructor va a esperar paz? Está delirando, ¿cierto? ¿Y cómo puede esperar un humano que va a llegarle paz a su vida si se dedica a maldecir todo el día con su sidur? Y yo no entendía esos tiempos, eso. Yo leyendo salmos, el sidur no paraba. Me quería volver un Kohen Gadol, porque en el Talmud hay una ley que dice que un Goyín equipara a un Kohen Gadol cuando estudia Kabbalah. No sé si han leído eso que está en el Talmud. Un Goyín, es decir, gentil, que estudia la Kabbalah y se compenetra, hace todos los rituales, las festividades, todo tal como dice su libro, y la secuencia del judaísmo, se vuelve equipar a un Kohen Gadol, es decir, a un sumo sacerdote. Y eso quería yo llegar a ese nivel, y lo estaba llegando, pero era puro caos, imagínate mi vida. Se da cuenta, entonces. Y después entendí, cuando ya estaba a punto de hacer la conversión y todo ello del judaísmo, llegaron fuerzas, podría decirle que son fuerzas metafísicas que vinieron a ayudarme a mí también. Porque recuerda que tú creas los egregor, o tú creas los ángeles de acuerdo a tus acciones. Tú creas ángeles. Esas fuerzas que yo había creado me ayudaron para liberarme de esta cárcel de dogmas, de tanta oscuridad de las religiones, miedos, temores. Que yo pensaba, por ejemplo, que como yo creía mucho en los temas del Tikkun, yo decía en mi vida pasada, en mi carta astral, que yo soy ahora Géminis, y en mi vida astral anterior quizá yo era Leo. Yo tengo ese Tikkun del Leo, ahora que estoy Géminis, tengo que pagar ese Tikkun del Leo que vivía en mi vida pasada. Como yo también me sumergí en la astrología, entonces estaba viviendo en 3D, pensando en mi pasado, pero el mundo quinto D es ahora, entonces no hay culpa, no hay nada. Tú no hiciste nada malo, te conllevaron las entidades negativas a que tú caigas, te tropieces, para que sufras una carga, una culpa. Pero ahora entiende que tú eres un ser de luz, no tienes culpa de nada. Actúa desde ahora, corta con todos esos arcontes, con todos esos contratos sálmicos negativos, como yo lo hice en mi momento. También hice una oración al universo, a la luz primigenia. Desde ahora corto toda esa negatividad en mi vida y empecé a liberarme. Entonces tú empiezas a cortar y desde ahora actúa en empatía, en amor, en unidad, ya no con odio. Ya no maldigas a nadie con tus rezos. Vas a ver la diferencia. Acción y reacción. Acciona desde esa perspectiva y eso va a ser el retorno del universo, porque el universo es empatía, el universo es amor. El universo es libre albedrío. Ahora tú decides qué hacer o no hacer.
¿El universo qué es? Lo dice Osho, neutro. Estaba leyendo Los secretos de Osho también, que es te despierta, te hace entender cómo se maneja este mundo, también Los secretos de Osho. Dice, el universo es neutro. Es neutro, no es malo, ni bueno. Tú decides si es bueno o malo, con tus pensamientos y acciones. Y por eso cuando entendí, empecé a actuar desde esa perspectiva, mi mundo cambió, y de esa dimensión. Recuerda que mundo es equivalente a dimensión, y cambió, porque mi mundo interior crea mi mundo exterior. ¿Se da cuenta? Pero antes yo entendía que mi mundo interior lo creaba un libro, o lo creaba un Dios externo, denominado Hashem. Cuando era cristiano le creía que en mi mundo lo crea Jehová en el nombre de Cristo. Esperaba lo externo. Y leía los libros y decía, no, que yo tengo que leer salmos, 50 salmos para darle, hacer un holocausto a Dios. Entonces empezaba a leer en hebreo, me acuerdo, porque yo tengo los libros en fonética hebreo ya, y compré mis salmos allí. Empezaba a leer con mi talit. Yo le hacía ofrenda a ese Dios. Entonces yo abría ese portal. Al abrir ese portal, imagínate, me venía bendiciones, sí, te los digo directamente. Yo creaba los milagros, bendiciones, pero también me venía ese caos, porque yo había hecho pacto, había hecho ese convenio o contrato álmico, como quieras llamarlo, con ese Dios. Por eso vivía en caos. Y por eso vivió Nachman en caos. Por eso vivió ese pastor que te comenté. Su hijo murió, porque él vivía en lucha con el diablo, o con Lilith, o con Jezabel, como quieras verlo, ¿ya? Que es la oscuridad. Ese pastor murió su hijo, Señor. Y eso me iba a pasar a mí por también yo estar abriendo portales con la oscuridad. Fíjate en Nachman, estudias, investiga su vida de Nachman, de ese Sadik, que lo dicen los judíos, Sadik, uno de los genios de la Kabbalah. Estudia del Arizal su vida, cómo vivieron. No lo tocó casi a su mujer sexualmente, no lo tocó sexualmente a su mujer. Yancy Arancibia, saludo para Yancy Arancibia. La psicología es buena, es buena la psicología, porque tiene que ver con aperturar tu mente, tu conciencia. Es muy buena la psicología, porque también está asociado a la Kabbalah, la psicología. Ahora, cuando estudias psicología hay que entender que tú tienes el poder de crear. Tú creas con la palabra, es similar al psicoanalista, ¿cierto? Entonces la psicología es súper buena. Ahora va a depender cómo si el psicólogo sigue fusionado con la religión, no va a haber mucha mejoría, porque va a pensar que hay un Dios castigador, ¿cierto? Entonces tiene que aperturar su mente y entender que las religiones fueron parte de la oscuridad nada más. Saludo para Angie Lop allí, gracias. Gracias también por estar presente allí, Angie Lop. Yancy Arancibia. Sí, el universo es neutro, exactamente, lo dice Osho, y yo también lo pude experimentar desde ese mundo, ya con acciones. Porque antes, como les digo, yo era un odioso, literalmente. Mi mundo era odio. Odiaba a los brujos, hasta la veía de lejitos. O sea, cuando veía por ahí una prostituta que de repente que trabaja en esos lugares, yo de lejito nada más. Ya no me acercaba porque como yo estaba en el tema de la conversión, yo no me acercaba al Goyín ya. Ya el Goyín, por ejemplo, no, ese está contaminado porque no come comida kasher, no hace el Shabbat, no se lava sus manos, no hace el Netilat Yadayim. Entonces sus manos están impuras, porque recuerda que Nachman, ¿por qué lavaba su mano? El Sidur. Ustedes que han practicado la Kabbalah, se lava la mano porque apenas te levantas a las 2, 3 de la mañana, tienes que lavarte tu mano, el Netilat Yadayim, o sea, recibir la Neshama, sí, lavar tu mano, porque puede ser que esté impura tu mano, dice, porque Lilith ha venido a derramar su inmundicia, según el cabalista. Eso lo dice el Arizal, lo dice Nachman, Aryeh Kaplan, etcétera, todos esos grandes cabalistas. Ellos piensan así, que ya si tú te levantas a las 3 de la mañana a tocar un libro, entonces tu mano está impura, por eso tienes que hacer el Netilat Yadayim, porque Lili quizá tocó, entonces estás en pecado, estás en impureza, ¿cierto? Entonces yo veía así, mira, imagínate, ya veo un Goyín, ese no lavó su mano, no hizo Netilat Yadayim, entonces por lo tanto yo me alejaba de ellos, ya me alejaba, no, estos son pecadores, yo soy sadik, te había mentalizado, así piensan los judíos. Por eso yo sé cómo
¿Cómo tanto odio tienen al Goy? No tienen odio al Goy porque imagínate, ya está insertado ese odio dentro de ellos por seguir a ese librito y a ese Dios. Se inyectó la programación de la palabra. Eso tiene que ver con el PNL, programación neurolingüística. Las neuronas se han programado con ese libro, con esa palabra. Todo fue creado por la palabra. Destrucción y caos tú creas con la palabra. Por eso tiene que ver la profecía. Entonces se compenetró en el judío esa idea que ese Goy es inmundo. Imagínate si la mujer está en su menstruación, está en las leyes de la nidad. No lo toques esa mujer. Eso hacía el Arizal, lee su libro El Arizal, como su mujer ya estaba en la nidad, desde la nidad antes que se vaya a hacerse ese ritual de la pureza, no lo podía tocar él, de lejito nada más. ¿Se da cuenta cómo lo ven a la mujer también? Y el cristiano tiene algo similar, porque el cristiano le dice, mira, ve, el que no tiene el Espíritu Santo, el que no ha recibido la unción de Cristo, es una creación de Dios nada más, es un animal. El cristiano te dice, no, esa es una creación de Dios porque no tiene el Espíritu Santo, mientras nosotros sí tenemos el Espíritu de Cristo, somos hijos de Dios, dice el cristiano. ¿Se da cuenta cómo separa también el cristianismo? No, el cristiano dice, tú eres hijo de Dios porque recibiste a Cristo, versus él no, él es una creación de Dios nada más, pecador. Tú eres salvo por la sangre de Cristo, Señor, así que sepárate. Por eso conocí a mi pastor en aquellos tiempos cuando yo le estoy hablando, que él decía, yo tengo que casarme, juntarme con mi idónea, que tiene que compatibilizar con esa idea, similar a la Kabbalah, similar al judaísmo, solo que desde otro enfoque nada más. Ahora el plan de acción de esta fuerza, conocida como Yud-Heh-Vah-Heh, es inyectarte el miedo, el odio, la división, a través de diferentes estrategias. Es el plan de acción de Yud-Heh-Vah-Heh. Y llevarte a vibrar de 7.83 Hz hacia abajo. Entonces al vibrar en eso, estás alimentando la oscuridad, estás odiando, estás matando, estás separándote como yo lo hacía. Yo me separaba, les dije, hasta de mi familia. A mi mamá le decía, mamá, tienes que hacerte el Netilat Yadayim, si no yo no me acerco a ti. No me toques, porque todo tiene que ver cómo que te programa tu cerebro. Y pobre de los judíos, cómo viven. Por eso están en caos allá. Imagínate el Islam también. Todo tiene que ver con las religiones que creó estos seres Anunnakis, que los arcontes, los draconianos lo insertaron como peones a los Anunnakis, diciéndole, inyéctales religión desde bebé, desde que nacen. Y esa información lo tengo en el Sefer Yetzirah, que hace buen tiempo le había compartido antes que me bloqueen el otro TikTok. Lo voy a nuevamente compartir para los que quieren la información de que Abraham creó Golem con la palabra hebrea. Es decir, ellos crearon a los bebés informándoles, programándoles de chiquititos pequeños con esa vibración negativa, de odio, tal como les estoy mencionando yo, que vivían estos grandes cabalistas. Está escrito en el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, por eso se llama libro de la creación, Sefer Yetzirah de Abraham. Recuerda que Abraham era Akenatón, nuevamente te lo reitero, era un sumerio. Ahora la religión judía no te le va a decir, no va a querer aceptar eso, porque imagínate, estaría cayendo su marketing de su religión. Todo tiene que ver con conveniencia, marketing nada más. ¿Se da cuenta, Señor? Entonces, eso hay que seguir investigando, no paremos. Las religiones son del élite, ángeles caídos, exactamente, maestro. El invencible de la luz, exactamente. Son para adoctrinarte y mantenerte en la granja, alimentándoles en lucha, guerras, destrucción, caos, como animales allí, los cristianos mismos mirándote como pecadores allí. Sale un pastor de la esquina y te dice, tú eres pecador, en nombre de Cristo seas salvo, salga el Satán de tu cuerpo, de tu templo de Dios, te dice. ¿En serio? Y a mí me dijeron cuando yo estaba hablando 18 años, vino un pastor, me dijo, hijo, tienes que recibir la sangre de Cristo, ahora me puso la mano acá, me acuerdo, y me hizo vibrar, ¿sí? Siente la presencia de Cristo, me decía, siente la presencia de Cristo, me decía, me puso la mano acá. Y yo, como era incauto, creí, sí, verdad, que ya me está salvando Cristo de todos mis pecados. Y me hizo arrodillar y yo sentí la presencia, lo sentí.
porque el poder de la palabra que él infundía, hablando fuerte todavía, siente la presencia de Cristo, me decía fuerte y me tocaba acá. Y yo me volví adoctrinado. Leí más, me acuerdo en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos me lo memoricé yo. Y me levantaba a las 3 de la mañana también a orar allá. Ya no, bueno, después fue el tema del judaísmo, pero me levantaba a las 3 de la mañana a orar y a crear milagros. Y creaba milagros yo, con ese poder. Recuerda que tú tienes el poder, yo tengo el poder, todos. Yo creaba los eventos. Y se abrieron las puertas, exacto como lo solicitaba, pero tenía que haber un ímpetu en solicitarse, un ímpetu. Tal como ese ímpetu que te conté que ese caballero, un amigo católico que imagínate, caminó, bueno, se arrodilló y se fue de esa manera arrodillado 2 kilómetros a su familiar que había muerto pidiéndole un milagro. Y le cumplió y le sanó del cáncer. No es que su hermana le sanó del cáncer, sino que su poder del subconsciente. Camar, ¿qué Dios te obliga a bañarse en su sangre? Nadie, no hay ningún Dios, solo que eso inventaron las religiones, la sangre de Cristo. Ellos lo dicen, ¿no? Tienes que bañarte con la sangre de Cristo. Suelta la sangre de Cristo, te dice así, te dicen los cristianos, los pastores. Para que te liberes del pecado, te dicen, pero eso es una mentira nada más, para que tú hagas, al hacer eso, ellos están haciendo un pacto con ese arconte, ya estás haciendo un pacto tú, ya te sometiste, te vuelves sumiso ante ese Dios y atemorizado. Y queriendo, yo en ese tiempo me acuerdo que yo quería a todos liberar del Satán, ya como me estaba volviendo tan buscando discípulos, porque te influencian los pastores a decir, vaya hijo a predicar a tal lugar. Entonces yo empecé a leer la Biblia para estar preparado con el arma de Dios, la espada de Dios, le decíamos en aquellos tiempos, lo siguen diciendo ya. Entonces yo iba a predicar y le decía, vamos a liberar a todos, a las personas del Satán, que es el diablo que está tomado cautivo. Y yo lo hacía, me iba y me acuerdo que en una ocasión, tanto compenetrarme en esa idea, una persona se hizo como el exorcista, sí, le entró esa energía negativa, porque yo mismo lo estaba creando. Se hizo como el exorcista, empezó a botar espuma esa persona. Estoy hablando hace 20 años atrás que me volví, imagínate una locura. Pero eso es por hacer pacto con esas entidades, Señor. Llámase judío, cristiano, todas las religiones tienen que ver con esta gran oscuridad. Y eso usted lo sabe. Usted lo sabe. Así que gracias por su tiempo a todos los maestros. Gracias por su tiempo. Hay mucho que compartir. Vamos a seguir compartiendo información. Yo a la siguiente voy a sacar el libro del Sefer Yetzirah y les voy a nuevamente a mostrar cómo Abraham, el Akenatón sumerio, Abraham desde el Sefer Yetzirah, crea los golem, ¿ya? Los golem, es decir, los transhumanos, los seres adoctrinados de las religiones que creó los Anunnakis. ¿Ya? Recuerda que ¿quién lo trajo desde Marte a Akenatón o Abraham? Enlil, secuestrado después de la guerra de la batalla del Orión, es decir, las guerras del cielo. La Biblia dice la guerra del cielo, pero está dándote idioma de infante, de niños. Es una batalla, una guerra de Orión, una guerra termonuclear que hubo en el planeta Marte, casi fue destruido. Por eso se llama el planeta Marte el planeta de la guerra. Si tú vas a la astrología, dicen el planeta de la guerra, el planeta de la sangre, es Marte, porque hubo una guerra allí, termonuclear. Y desde ahí le trajeron a Abraham, a Akenatón. Él hizo un pacto con Enlil. Y desde allí se dispersan las religiones. Las 3 religiones principales. Y de ahí siguen expandiéndose más religiones. El hinduismo. ¿Ya? Así que muchos saludos. Gracias por su tiempo. Estamos compartiendo hasta la siguiente.